considerando la voluntad divina para salvar las almas perdidas. Usted dirá, bueno, ¿hay almas perdidas aún? Sí, muchas. Es más, ahí afuera hay muchas almas aún. Ustedes me dirán, bueno, pero están perdidas por su rebeldía. No, están perdidas porque están perdidas. No saben lo que hacen. ¿Se acuerdan lo que oró el Señor? En la cruz, apenas colocado en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Acaso usted y yo, antes de que Cristo nos alcanzara en su gracia, sabíamos lo que hacíamos? No, claro que no. Por eso que tenemos que ser conscientes de que hay una obligación para con Dios, pero también quiero decirles que hay una necesidad. Hay una necesidad en un mundo que se está perdiendo. Ahora, tú y yo no podemos salvar. No somos salvavidas, pero sí podemos mostrarle la salvación de Cristo en nuestras vidas. Mostrar de que Jesucristo es poderoso para salvar todos los perdidos. Es más, la idea que tenemos que entrar a considerar es la siguiente. Cristo murió por el pecado del mundo. No creamos que hay personas que no merecen la salvación. ¿Bien? Y quiero dejarlo bien claro antes de enfrentar este tema, porque este tema tiene que ver con la voluntad divina para salvar. En el desarrollo veremos un alma, solo un alma. Un alma despreciada hasta por los hombres. Como la persona del eunuco. Un eunuco era una persona imposibilitada físicamente, ya sea por naturaleza o ya sea por una circunstancia a propósito. ¿Sabe que había familias que elegían el más bien presentado de sus hijos, el que tuviera una mejor preparación, y lo castraban? Lo hacían eunuco porque ese era el capital que ellos tenían, porque ese eunuco podía ser empleado en un harén o en un reinado o en una familia pudiente, y ese eunuco garantizaba el respeto de las mujeres en ese lugar. O sea, era una inversión un hijo hacerlo eunuco. Ahora, ¿cuál era la razón de que un hijo tenía que ser eunuco? Simplemente el dinero. Ellos buscaban nada más que el dinero. Ahora, la idea que nosotros debemos entender en todo esto es que no importa cuáles sean las intenciones de los hombres, Dios tiene otro propósito. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan que lleva a cabo minuciosamente. Y hoy usted y yo vamos a poder recordar o tratar de recordar lo que Dios hizo en nuestras vidas. Y quizás poder distinguir de alguna manera las personas que Dios usó en los primeros acercamientos para llegar a los pies de Cristo. Las primeras personas, yo recuerdo vividamente la primera persona que me habló de Cristo. Y yo recuerdo vividamente la forma en que le dije no a esta persona. Y supe después de años al convertirme que esa persona lo había enviado el Señor. Dios en su multiforme sabiduría tiene maneras de hacer las cosas inentendibles para los hombres, pero realmente eficaces, porque Él logra su objetivo. Evidentemente tengo problemas con esta circunstancia, pero no importa. Igualmente
vamos a hacerlo. Voy a pedir por favor la próxima slide. Muy bien. Vamos a orar entonces, vamos a partir de ese versículo que está allí. Les aclaro que este versículo es esbozado por los labios del Señor y por ende debemos tomar suma atención porque tiene que ver con cada uno de nosotros. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias, oh Señor, en esta mañana porque podemos abrir tu palabra con entera libertad, Señor, y podremos ver las maravillas de tu gracia, Señor. La manera en que tú llevas adelante el buscar y salvar lo que se había perdido. En el caso de hoy nos centraremos en la persona del eunuco y te pedimos, oh Dios, que abra nuestro entendimiento, que podamos discernir y entender la maravilla de tu obra y la forma armónica de tu palabra. Bendícenos, que lo pedimos en el santo y bendito nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, 6:44 de Juan dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Aquí hay algo que debemos enfatizar. Quien inicia el proceso es el Padre. Quien inicia el proceso es el Padre. Y observen que dice, si no le trajere. Para que eso sea posible, Dios usa en su multiforme sabiduría varias cosas y hasta varias personas y hasta varias circunstancias para que esa alma sea traída al Hijo. Si no le trajere. ¿Qué más dice? Y yo le resucitaré en el día posterior. ¿Sabe que lo primero ya ha sucedido para los presentes? El Padre nos ha traído hacia el Hijo. Esa es una realidad. Falta la segunda parte del versículo. Pero no te apures. Llegará. Porque aquel que dijo va a cumplir. Amén. Porque Él es Dios. ¿Cierto? Vemos de que el Señor Jesucristo declara de la realidad, esta verdad, la realidad que veremos cómo se va acá a llevar a cabo en el desarrollo de acuerdo al proceso que Dios ha estipulado. El proceso que Dios tiene para actuar para la salvación de un alma, déjeme decir, puede tardar años o apenas un instante. Eso está en su multiforme sabiduría. Por lo tanto, usted no sea impaciente si usted le habla a alguien de Cristo y la persona ni se inmuta. Porque Dios está llevando la obra adelante. Sígalo haciendo. Use pasajes bíblicos efectivos a tiempo y fuera de tiempo. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. No por la suya. No por la suya, sino por la palabra de Dios. Entonces su argumento debe estar y brotar de las Escrituras. Su entusiasmo de un corazón redimido. Claro que sí. Pero compartamos palabra de Dios porque ahí hay salvación y vida eterna en la palabra de Dios. Dios, el Padre, inicia el proceso al enviar a un ángel. Hechos 8:26. Hechos 8:26. Ahí lo tiene bien clarito, y si no lean su Biblia, es muy interesante que lo lean. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve al sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Así, un mensaje muy cortito. Dios envía un ángel.
Los ángeles no tienen decisión propia. Los ángeles son fieles y obedientes a toda instrucción que Dios le da. En este caso es el Padre quien le da la instrucción. La segunda slide, por favor. En este caso es el Padre quien le da la instrucción al ángel, y ellos, déjenme decir, un ángel no dice una palabra de menos ni una palabra de más. Por eso es que nosotros, por más que querramos, nunca podemos parecernos a los ángeles. No pretenda eso, porque nuestra contextura pensante no da eso. Somos voluntariosos. Queremos ayudar a Dios. Por ejemplo, si yo hubiera sido un ángel, ¿cómo voy a decirle a Felipe que vaya sin decirle para qué? ¿Se dan cuenta que hay diferencia? Pero el ángel le dijo solamente eso, y eso fue suficiente. ¿No es cierto? B, para que fuera a un lugar determinado, y no le dio más información. Usted y yo, cuando nos mandan a hacer algo, pastor, ¿cómo me dijo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Y cómo inicio? ¿Somos así o no? Me gusta este tipo de predicación porque es práctica, me enseña a mí lo que aún no sé. ¿Y qué es lo que aún no sé? Piense que soy creyente. Ubicarme. Eso es lo que tenemos que aprender. 3. Recordemos que Felipe fue uno de los 6 que la iglesia en Jerusalén eligió para servir las mesas. ¿Cuál era el requisito? Llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio. Quiero aclarar. Si no hay control del Espíritu Santo en un creyente, no puede haber buen testimonio. No puede haber buen testimonio. Porque este buen testimonio de lo que la Escritura habla tiene que ver con vivencia espiritual. No con vivencia de solicitud de hacer favores o de andar con la sonrisa abierta o separando las sillas para que las damas se sienten. No. Habla de una convivencia espiritual en la iglesia del Señor. B. Al igual que los otros elegidos, Felipe era lleno del Espíritu Santo y de buen testimonio. Próxima slide, por favor. Al momento que recibe el mensaje de parte de Dios, Felipe se encontraba ministrando la palabra del Señor en Samaria. Déjeme decir, Samaria, sabemos de que tuvo una gran discrepancia en Israel. Eran ciudadanos hebreos, pero para ellos eran de segunda categoría, porque eran mixtos. Se habían mezclado con los gentiles. Entonces, Felipe, evidentemente por gran amor a las almas, fue de Jerusalén a Samaria y estaba predicando el Evangelio, y su ministerio era fructífero. Muchas almas para Cristo fueron ganadas por el ministerio de Felipe. Es más, algunos teólogos le llaman Felipe el evangelista, porque tenía una capacidad maravillosa en ministrar la palabra de Dios y conducirlos a los pies de Cristo. Pero ¿qué es lo que hizo Felipe? Inmediatamente dejó su ministerio. No nos dice que haya preparado un libro de apuntes, porque los predicadores siempre llevamos apuntes. La laptop, como ven, que en este momento no funcionó, pero no importa, ¿no es cierto? Escritos, discursos. Felipe no llevaba nada de eso. ¿Y dónde tenía toda la información? En el corazón. Allí estaba la información de la palabra de Dios.
allí estaba el Espíritu Santo, capacitándolo en su don para evangelizar, para llevar almas a los pies de Cristo. Pero allí en ese corazón había una solicitud sin preguntas. Habemos hermanos que somos solícitos, pero siempre tenemos algo. Es que por las dudas quiero saber un poco más. Felipe no preguntó absolutamente nada. De él tenemos que aprender. Del ángel no tanto, porque el ángel es su naturaleza obedecer. Pero los seres humanos, redimidos o no, tenemos libre albedrío. Entonces, en ese libre albedrío que a veces nosotros podemos llegar a fallar, ¿no es cierto? Observemos la actitud de este siervo de Dios, cómo responde al mandato. Hechos 8:27. Entonces él se levantó y fue. Él se levantó y fue. Inmediato. Inmediato. Hay esa diligencia en mi corazón para servir a Dios. Debería haberla. Debería haberla. Porque esos son los instrumentos de justicia que Dios usa. Se levantó y fue. ¿Qué más dice? Sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Vemos la pronta disposición de Felipe. Próxima slide, por favor. Que sin pedir ninguna explicación, simplemente fue sin saber para lo que iba. Y me maravillo la forma en que Dios va informando gradualmente. ¿Algún propósito ahora? Y hay creyentes que lo quieren saber todo y hoy, y si es posible ayer. ¿Puede ser eso posible? No. Dios tiene maneras y formas efectivas de que poco a poco vamos a ir aprendiendo. Y lo que aprendamos será grabado en nuestro corazón para su honra y su gloria. Eso es lo que debemos conseguir. Y vemos aquí de que este hombre sencillamente fue, ¿no es cierto? También por ese camino transitaba el eunuco que estaba acompañado por su escolta armada y por los que le servían. Siendo que había viajado durante meses para venir a Jerusalén para adorar, nos hace suponer de que era temeroso del Dios de los hebreos. No era prosélito, evidentemente, pese a que algunos teólogos piensan que lo fuera, porque su incapacidad física le impedía, o sea, le inhibía para ciertos privilegios en cuanto a llevar ofrendas para Dios. Entonces, este hombre no era prosélito, pero había vuelto de adorar a Dios. O sea, él tenía un corazón dispuesto para adorar al Dios de los hebreos. Sabemos que Etiopía, un país idólatra totalmente, ¿no es cierto? Y él venía desde lejos, desde allí, meses de camino, porque hay varios miles de kilómetros de distancia. El carro en que este hombre viniera no era un carro ligero, por lo tanto tiene que haber sido el camino bien despacio, el avance. ¿Y por qué digo no era ligero? Porque los caminos que atravesaban eran desiertos y tenían que llevar provisión de alimentos y provisión de agua suficiente para ellos y para los animales, ¿no es cierto? Entonces, este hombre simplemente venía en su función de adorador porque así lo demandaba su corazón. Poseía una gran influencia y tenía autoridad sobre muchos. Próxima slide, por favor. Era hombre de confianza de una reina, estaba como administrador de sus tesoros
por su condición de eunuco era despreciado por muchos, pero a la vez le hacía apto para servir con sumo respeto y lealtad a una mujer en la autoridad de monarquía. Es más, las familias pudientes o los feudales de aquellos tiempos contrataban a los eunucos para cuidar sus casas, sus mujeres. También los harenes que en esos tiempos había. Sabemos lo que es un harén, ¿no es cierto? No es un pedazo de tierra con arena. No. Entonces, en un lugar donde alguien tiene muchas mujeres contratadas, nada feas ellas, entonces era necesario un eunuco. Porque no solamente era impotente como hombre, sino que no tiene la ambición y no puede ser comprado tan fácilmente como un hombre común. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que hay un dicho que dice todo hombre tiene su precio? Los eunucos no, porque se disminuye esa ambición, ¿no es cierto? Eso para que tengamos en importancia en cuanto a entender la situación de este hombre. Su capacidad intelectual le era suficiente para cumplir esa responsabilidad de tanta importancia. Es más, este eunuco evidentemente hasta políglota, hablaba varios idiomas. Esa es la preparación que les daban, evidentemente de jóvenes los van adiestrando, porque la mayoría de ellos se van a desenvolver en círculos de gente adinerada y de mucho roce de otras culturas. Vamos al Hechos 8:28. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Próxima slide, por favor. Este hombre, pese a ser un devoto adorador, tenía un corazón insatisfecho, lleno de interrogantes sin respuestas. Seguramente estaba leyendo el rollo en griego, que era como se hacían los manuscritos ya en esa época. ¿Por qué el griego? Porque el griego era el idioma más popular en ese momento en el mundo conocido. Ahora, este hombre deseaba, anhelaba conocer más de Dios, el Dios verdadero. Lo que nos debe extrañar que en su mano estaba el rollo del libro de Isaías. Eso es lo que nos debe extrañar. Nuevamente aquí debemos poner atención en que Dios Padre no solo inició el proceso, sino que proveyó la oportunidad y los medios para que este hombre tuviera en sus manos el manuscrito, este manuscrito de Isaías. Dios lo proveyó, Dios Padre movió corazón, puso circunstancias, porque este eunuco, en su condición de eunuco, al ser reconocido como tal, ninguno de los doctores de la ley le iba a vender un manuscrito. Ninguno. Pero Dios abrió puertas. Problemas de dinero en el eunuco no había. Era un hombre poderoso en ese aspecto. Pero sí su condición le inhibía. Le imposibilitaba. No era tan fácil. Aún con dinero, a él no le era fácil conseguir un pergamino. Y quiero dejar un poquitito aclarado. Los pergaminos en esa época, a medida que se iban mostrando deterioro por su sistema de que se desenrollaban y enrollaban al leer, las manos que manejaban ese rollo estaban transpiradas e iban deteriorando el material del pergamino. Cuando eso empezaba a suceder, inmediatamente hacían una copia de ese pergamino, ¿no es cierto?, de ese libro de la ley, y esa copia tenía que pasar por una supervisación muy extrema
demasiado cuidadosa. Eran varias las personas que supervisaban. No había solo un control de calidad. Había varios. ¿Por qué había ese control? Porque los hebreos tenían mucho celo de la palabra de Dios. Y no querían cometer ni un tilde equivocado, ni una coma. Y la forma en que lo hacían contando todos los caracteres de la línea, ¿no es cierto? Contando todos los renglones, contando en diagonal, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, y si faltaba uno, destruían ese pergamino que habían hecho y comenzaban a hacerlo nuevamente. Por eso que la palabra de Dios es tan confiable. Porque Dios puso en su pueblo un celo maravilloso para preservar la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué preservar tanto la palabra de Dios? Porque Dios habla a través de su palabra. Por eso que cuando usted está escuchando la palabra de Dios, no trate de pensar en otra cosa. No trate de ocupar su corazón en otra cosa. No trate de conversar con el que está al lado. ¿Por qué? Porque Dios le puede estar hablando en ese momento, particularmente, a una necesidad de su corazón. La palabra de Dios debe ser escuchada como si Él me estuviera hablando a mí. Atentamente. Y este hombre buscaba en la palabra de Dios la respuesta que él no tenía en su corazón. ¿Por qué? Porque en su corazón había solamente vacío. Había solamente vacío. Entonces vemos de que Dios Padre inició el proceso. No solo inició el proceso, sino que proveyó la oportunidad y los medios para que este hombre tuviera el manuscrito de Isaías. Pues aún teniendo dinero, no le era fácil conseguirlo por ser eunuco, o sea, su condición. ¿Qué quiere decir? Que para los hebreos un eunuco era despreciable. Bueno, sabemos que los hebreos eran muy prontos a despreciar. Eran muy prontos a despreciar. Pero ese detalle para que entendamos lo que a este eunuco le significaba ir a adorar a Jerusalén, a enfrentarse a malas miradas, quizás no más que malas miradas, porque él iba con una escolta armada. ¿Por qué iba con una escolta armada? Porque atravesaba el desierto. Y en esos tiempos había mucha gente muy mala. Ustedes piensan que ahora siempre hubo gente mala, amigos de lo ajeno. ¿Se dan cuenta? Entonces la escolta armada era precisamente para preservar a este hombre. Próximo slide, por favor. Hechos 8:29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Nada más. Acércate y júntate a ese carro. Me gusta porque la palabra júntate significa pegadito. Pegadito. Me imagino la escolta armada cuando vio venir a Felipe arrimándose al carro, ya estarían tomando armas, porque no sabían cuál era la intención. Pero Dios estaba en control. ¿Se dan cuenta? Dios estaba en control. Y eso es lo maravilloso de este relato, que podemos extasiarnos y tratar de imaginarnos cuál era el clima del momento en que sucede. Felipe no le dijo al Espíritu Santo: exijo una declaración. No se lo dijo. Tampoco se lo dijo a Adán. Es la solicitud del siervo de Dios, que cuando va en camino para hacer algo para Dios, va repitiéndose: hágase tu voluntad.
Y eso hará que la disposición de cada uno de nosotros nos ayude a servir más al Dios vivo. Veamos todo lo involucrado hasta ahora en este relato. Primero, la persona de Dios, el Padre, que inició el proceso. Segundo, un ángel llevando el mensaje a Felipe. Tercero, Felipe, un siervo de Dios diligente y eficaz. ¿Por qué puse eficaz? Porque hay personas diligentes pero sin sabiduría, que la mayoría son los comedidos. ¿Vio cuando alguien le ayuda a usted a hacer una mudanza? No le pida que lleve un espejo, porque son los que primero rompen el espejo, porque son comedidos. Distinto es cuando la persona que pide ayuda y le dice a usted: tú haz esto, por favor, y tú haz aquello. Sigue órdenes. El comedido nunca hace las cosas bien. Tiene buena voluntad, pero no tiene ciencia. Por eso puse diligente y efectivo, eficaz. Cuarto, el eunuco que venía de adorar. Quinto, la palabra de Dios está presente. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No puede haber conversión si la palabra de Dios no es integrante de ese proceso. Próxima slide, por favor. La persona del Espíritu Santo dando instrucciones a Felipe. Hechos es el número 6, la persona del Espíritu Santo. Hechos 8:30. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y aquí hay algo muy importante. Ahí lo dice. La sabiduría de Felipe para escuchar lo que el eunuco estaba leyendo en voz alta. En esos tiempos era la forma de leer, era en voz alta. Entonces el eunuco lo primero que hizo es hablar, y Felipe lo que hizo es escuchar. No vino Felipe a decirle: mira, a mí me envía Dios para hablar contigo. No se lo dijo. Primero lo escuchó. Hay sabiduría. B. Para luego, con sumo respeto, le hace una pregunta que es clara. Eso va para usted y para mí. Cuando yo hablo con alguien referente al plan de Dios, a la salvación en Cristo, al deseo de Dios, al amar las almas, debo tener preguntas coherentes con la Escritura, clave. Yo sé que muchas veces se inician los diálogos hablando de A, B, C, D. Y resulta que al final tocamos la Z. Es lo que a mí me interesa del Evangelio, quizás. O sea, damos vueltas, ¿sí o no? Felipe no. Fue derecho, entiendes lo que lees. C. El eunuco ya demostró antes los que le acompañaban, que no se avergonzaba de leer o estar leyendo la palabra del Dios verdadero. No se avergonzaba de estar leyendo la palabra del Dios verdadero. Y déjeme decir, la escolta que a él lo acompañaba eran mercenarios, eran soldados profesionales. Iban por dinero, no iban por amor al que los había contratado. Los que iban por amor eran los que le servían al eunuco en el campo y durante su viaje. Eso sí, sus sirvientes quizás le amaran, pero la escolta no, eran hombres duros, serios, adustos, poco amables. Y el eunuco no se avergonzó de leer delante de ellos.
la palabra de Dios, ¿verdad? Próxima, slide, por favor. Hechos 8:31. Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y aquí vemos algo maravilloso, profundizando en este individuo, vemos la humildad del corazón de este hombre. ¿Por qué puse la humildad del corazón? Porque hay humildad que se puede fingir. ¿Y de dónde aprendemos de que debe ser del corazón? El Señor dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de apariencia, no, de corazón. Allí es donde debe haber la humildad. Y de esa humildad del corazón va a salir la expresión manifestándose en cada acto de la persona. En la forma de hablar, en la forma de conducirse, en la forma de ayudar a otros, en la forma de acercarse a otros, en la forma en que se respetan mutuamente. Ahí muestra la humildad del corazón. No basta con decir yo soy humilde. Tenemos que parecerlo también. Por eso que este hombre nos muestra la humildad de su corazón. ¿En qué sentido? Él era una persona acostumbrada a tener autoridad sobre muchos. Y aquí, en este momento, admite que carecía de entendimiento. ¿Cómo podré? ¿Cómo podré? Si alguno no me enseñare. No solo que entendió que carecía de entendimiento y lo reconoce, sino que sabe que necesita ser ayudado. La mayoría de los antiguos no quieren saber nada con que nadie los ayude. Hasta cuando están en la sala de operación pretenden seguir mandando. ¿Se dan cuenta? Humildad de corazón. No quiere decir que esta haya sido una característica para que Dios proyectara las salvaciones para el salvo. No. Pero es una característica en que nosotros debemos entender para que como hijos de Dios podamos emular de alguna manera. Como podemos entender hasta ahora, nada de lo que ha sucedido fue por causa de casualidad, sino que todo obedece a un propósito que Dios en su multiforme sabiduría había dispuesto. Y se estaba llevando a cabo conforme a lo planeado por Dios. No vaya a pensar que las circunstancias desfavorables lo han tomado por sorpresa a Dios. No. Todo estaba tal cual Él lo había prefijado. Entonces, no es casualidad. No era casualidad que el eunuco pasara y se produjera el encuentro con Felipe. No era casualidad. Lo que a veces hay es una causalidad. Dios es la causa que organiza, coordina y hace posible un encuentro. De la misma forma, si hay una persona que aún no conoce a Cristo entre nosotros, no es casualidad que usted esté sentadito o sentadita escuchando y leyendo este mensaje. No es casualidad. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito: salvar su alma. Amén. Ese es el propósito. Y Dios lo invierte en mano. ¿Por qué? Porque su palabra no vuelve a él vacía. Dios lo invierte en mano. Así que recapacita, piensa, medita. Quizás tú viniste con el propósito de decir sí a una invitación o de congraciarte con alguna amistad. Pero Dios tiene un propósito mucho más extenso. Dios quiere tu alma. Esa es la realidad
que debemos reconocer. Entonces, casualidades no existen, circunstancias favorables son las que Dios propone, dispone y lleva a cabo, ¿cierto? Próximo slide, por favor. Hechos 8, 32 y 33. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, más su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Perdón, la tierra su vida. La sabiduría del siervo para aguardar la reacción del eunuco. Hechos 8, 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Próxima slide, por favor. El eunuco buscaba saber la verdad en toda su extensión. Hechos 8:35. Entonces Felipe, abriendo su boca, ¿qué es lo que hizo? Y comenzando desde esta escritura le anunció el Evangelio de Jesús. Glorioso Evangelio de Jesús. Y este hombre, como dije, no llevaba apuntes, no tenía una agenda para consultar notas, no tenía los rollos de las escrituras con él. ¿Se imaginan un predicador de aquellas fechas llevar tantos rollos? Semejante alforja que tendría que tener. Llevar versículos o libros claves del Nuevo Testamento. Eran muchos. Pero este hombre, desde ese momento le presentó el Evangelio, que no fue en 4 palabras, ni tampoco en corto tiempo. Juan 6:65. Quiero llevarlos a este versículo para que entendamos un poquitito lo que significa. Juan 6:65. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Declaración de Jesucristo. Si no le fuere dado del Padre, o sea, concedido del Padre. El dar del Padre primero estuvo manifestado segundo en el ángel mensajero, en el siervo enviado. Próxima slide, por favor. En el encuentro con el eunuco, en que la palabra de Dios estuviera en manos del eunuco. Sexto, en que el Espíritu Santo dirigiera a Felipe. Séptimo, en que el Evangelio de Jesucristo fue presentado específicamente desde este pasaje en particular. Este pasaje en particular es un pasaje profético que anunciaba el sufrimiento y muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Anunciaba la consumación, la redención en esa sangre derramada. Y Felipe tiene que haber tomado al eunuco y fue desgranando en sus oídos toda esta información, pausadamente, lentamente, pero continuaba dándole información. Ahora el corazón del eunuco era una esponja, absorbía, deseaba a Dios. ¿Y saben lo que sucedió? Se convirtió a Cristo. Se convirtió a Cristo. Al explicar en detalle el Evangelio de Jesucristo, fueron
enumerados. Primero, la necesidad del arrepentimiento. Si tú aún no eres creyente, tú necesitas arrepentirte. No solo levantar la mano para aceptar, debe haber un proceso. Y en la necesidad del arrepentimiento primero. Segundo, el perdón de pecados si se cree y se acepta la salvación en Cristo por su preciosa sangre. Próxima slide, por favor. Juan 6:45. Otra vez declaración del Señor. Escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él viene a mí. ¿Se acuerdan que le dije que Dios inicia el proceso? Ahí vemos que Dios procesa, Dios enseña. ¿Y qué dice? Y las personas aprenden. Los que aprenden son los que hemos ido a Jesucristo. Precisamente porque hoy hemos oído al Padre, hemos sido enseñados por el Padre, y en nuestro decir sí a la palabra de Dios, fuimos a Cristo. Ese es el proceso. Dios inicia siempre el proceso. Eso es lo que tenemos que entender. Y esta es una declaración hermosa del Señor Jesús. ¿Cómo fue oído el Padre? Por medio de su palabra. Dios habla hoy por medio de su palabra. Habló ayer por medio de su palabra. Le habló al eunuco por medio de su palabra. Número 2. ¿Cómo el Padre enseñó al eunuco? Y esto es muy bonito. Por la palabra leída. Por eso que hay que tener mucha atención cuando se lee la palabra. B. Por la palabra explicada por un redimido. Alguno que haya experimentado la salvación de Cristo. No alguno que haya estudiado sobre cómo se predica el Evangelio. Que haya experimentado el nacer de nuevo. La C. Por la palabra aplicada por el Espíritu Santo en el corazón del hombre. Porque es lo que hace. No solamente la palabra de Dios es usada para convencernos, para darnos la ubicación de en cómo estamos frente a Dios, pecadores perdidos, condenados, sino que el Espíritu Santo viene y nos convence de ese pecado, nos guía al arrepentimiento, pedimos perdón, clamamos por la misericordia de Dios, y allí está nuestro Salvador, abriendo sus brazos para aceptarle. Esa fue la experiencia de este eunuco. Resultado, que el eunuco fue a Cristo. O sea, se cumplió lo que el mismo Señor Jesucristo había declarado. Y a Él. Próxima slide, por favor. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y lo más hermoso, que yo he llorado varias veces por esta parte. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Garantía absoluta. No importa cómo estés, no importa cómo seas, Cristo te va a recibir si el Padre te ve. Hechos 8:36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. ¿Y qué dijo? Y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe habrá sido tan explícito para llenarle el corazón de tanta información, para que este hombre, al procesar esa información, se diera cuenta de que él tenía una responsabilidad de agradecimiento hacia Dios, que debía testificar de Dios.
públicamente de lo que había sucedido en su corazón en lo secreto. Públicamente. Y déjeme decir que este hombre no se inhibió por la escolta armada que le acompañaba, ni por sus sirvientes que estaban con él. Él sintió la necesidad de su corazón. El creyente debe sentir la necesidad de comunicarse. Debe sentirlo. Y este hombre lo sintió, pero como era cauto y ubicado, aquí vemos la ubicación del eunuco, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si hay algo que no conozco, házmelo saber. Versículo la detallada administración de la palabra de Dios dio resultados maravillosos, de manera que comprendió que debía testificar públicamente lo que había sucedido en lo secreto de su corazón. No fuimos llamados a la salvación para ser creyentes anónimos, sino que somos públicamente hijos de Dios y manifestémoslo. Próxima slide, por favor, porque ya el tiempo se ha ido. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Felipe no le leyó la fórmula del bautismo, como hacemos nosotros. Ayudamos a los que se van a bautizar, más que nada les ayudamos para que no queden mal delante de los que están presenciando, que hay familiares, amigos. Pero el eunuco sabía, tuvo la respuesta, y la respuesta exacta. Eso es haber nacido de nuevo. Eso es que el corazón del eunuco fue controlado por el Espíritu de la gracia. Le dio toda la información, le desarrolló esquemáticamente toda la información que Felipe le diera. El Espíritu Santo la distribuyó y la acomodó de una manera discernible para él. Hermoso es el Espíritu que mora en nuestros corazones. O sea, el creer debe ser de todo corazón, intensamente, profundamente, no superficialmente. Algunas personas dicen, cuando usted pregunta si es creyente, sí, yo creo. ¿Cuánto énfasis hay? Ninguno. ¿Por qué no hay ninguno? Porque no está enraizado el concepto en el corazón de la persona. ¿Se dan cuenta? Cuando una planta o un árbol tiene raíz aferrada, usted podrá jalar y podrá tirar y no lo mueve. Pero cuando tiene raíz apenas poquita profundidad, con solo hacerle así, ya está. Hechos 8, 39, 39, mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Última slide, por favor. Veamos la diferencia. El eunuco volvía de adorar con un corazón apesadumbrado, lleno de incertidumbre, vacío en cuanto a esperanza alguna, hasta que Dios le salió al encuentro. ¿Se acuerdan que las personas dicen: encontré a Jesucristo? Concepto equivocado. Es Él quien vino a buscar que se había perdido. Él es quien nos salió al encuentro. ¿Se acuerdan cuando le salió al encuentro a Saulo de Tarso? Mi camino no era ir a Damasco, pero allí donde yo estuviera, el Señor salió. Ahora su corazón
estaba lleno de Dios. Lleno de Dios. ¿Se acuerda usted de su primer amor? Lleno de Dios. Nada cabía en ese corazón que no fuera perteneciente a Dios. No había lugar. Yo me acuerdo muy bien cuando di testimonio de fe en la iglesia de Fairfield. Y aquí tengo el privilegio de tener a mi maestro de escuela dominical aquí, al hermano Romero. Y yo le pedí a él permiso para darle testimonio. Porque yo había recibido al Señor. No con él, no, evidentemente. Pero me supo bien decir a los hermanos lo que Dios había hecho en mi vida. Eso sí que es hermoso. Y este eunuco, evidentemente, ¿cuánto gozo tiene que haber tenido este eunuco? ¿Cuántos años de oscurantismo? ¿Cuántos años de preguntarse? ¿Cuántos años de sufrir el desprecio de los demás? Pero ese desprecio de los demás fue compensado ampliamente por el amor de Dios sobre su vida. Un eunuco. Un ser muy despreciado para los demás, pero amado para Dios. El verdadero gozo que solo Dios puede dar. Último verso, 8:40. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. O sea, Dios lo llevó desde Samaria. Allí evidentemente para Dios había cumplido su misión. Lo llevó a ministrar a un solo hombre en medio del desierto. Y luego, cumplida la función de haber evangelizado y ver la conversión del eunuco y bautizado al eunuco, el Espíritu lo llena. ¿A dónde? A ministrar a otros lados. Por eso es que cuando un alma recibe a Cristo, es necesario que sigamos buscando las que aún no han recibido a Cristo. Porque Dios es lo que hace. La vez pasada se hablaba de que hay un número de redimidos que nosotros no conocemos, pero Dios ha establecido un número. Cuando el último de ese número sea redimido, que haya aceptado la salvación en Cristo, tú y yo y todos los creyentes seremos arrebatados generales. La iglesia ya no estará más. Pero mientras tanto tenemos que predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué el Evangelio de Jesucristo? Porque sin Él no hay salvación. Fue el que derramó su sangre para redimirnos. Fue aquel que consumó la obra para Dios. Fue aquel que pudo satisfacer las demandas divinas. Fue aquel que hizo de ti, mí y todos los creyentes hijos de Dios. Y por toda la eternidad. Por ejemplo, nosotros podemos cambiar de nombre, porque aquí en este país se tiene que cambiar de nombre. Pero nunca podrás cambiar tu naturaleza espiritual, porque está sellada con la potencia de Dios. Espero, hermanos, que hayamos comprendido cuánto Dios invirtió para salvar un alma. Solo un alma. Este hombre de piel oscura. Porque ¿qué hombre tiene que ver con el color de la piel de la persona? No, es relativo a eso. Pero en esa piel oscura había un corazón que Dios anheló, que de criatura pasara a ser hijo de Dios por gracia.